Queridos hermanos y amigos, el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Un día más para estudiar la poderosa palabra de Dios. Y a este tema le he titulado La sal de la tierra. Miren, mis hermanos, los cristianos somos la sal de la tierra. En Mateo, vamos a ir todos a Mateo capítulo 5, versículo número 13, dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Jesús dijo que nosotros, aquellos que hemos creído en su Padre y en el Mesías, que es Jesús, nosotros somos la sal de la tierra. Y fíjense que la palabra la, cuando dice la sal, la palabra la que se usa aquí es exclusiva, es única. Y significa que la tierra no tiene otra sal. Significa que nosotros los cristianos somos la única sal disponible que tiene esta tierra. No existe otra sal. No hay otra sal. No hay institución en esta tierra. No hay sistema en esta tierra que pueda decir: nosotros somos la sal de la tierra. Los únicos que son sal son los cristianos que han nacido de nuevo y que están llenos del Espíritu de Dios. Los únicos. Y hay varias formas en las cuales yo puedo explicar la importancia de la sal. Pero en este estudio voy solo a destacar los puntos más importantes, lo cual usted conoce y lo cual yo conozco. Cosas que conocemos todos, que hacemos todos los días. Mire, el punto número 1 es que la sal da sabor. Pero bueno, una de las funciones más importantes de la sal es dar sabor a aquello que carece de sabor. La sal le da sabor a las comidas. Fíjense la importancia de la sal, que la Biblia hace una pregunta en el libro de Job, capítulo 6:6. Dice así en Job 6:6. Dice la palabra de Dios. Dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Una pregunta que está haciendo aquí, y hace la otra pregunta: ¿o habrá gusto en la clara del huevo? Y la respuesta, por supuesto, es no. Es por eso que cuando comemos huevo le ponemos sal para darle sabor. Yo, por ejemplo, le pongo sal marina a todo. Me gusta sentir la sal en los alimentos. La sal le da el sabor correcto a los alimentos. Cuando si usted le echa mucha sal, sabe mal. Si le echa poca, sabe mal. Tiene que darle el toque correcto. Y la sal da energía. La sal es necesaria para la vida. Sin sal en nuestro organismo no podríamos vivir. La sal es necesaria para la vida. Fíjense que Dios mismo ordenó en el Antiguo Testamento
a que le pusieran sal a los sacrificios. Esos sacrificios que se hacían a Dios, había que rociarlos con sal. La sal preserva. La sal en el Antiguo Testamento se usaba como un tipo de la palabra de Dios. El sacrificio, quien era Cristo, y esa sal es un tipo de la palabra de Dios. Es por eso que todo predicador del Nuevo Testamento debe tener la palabra de Dios sazonada con sal. O sea, la palabra que él hable debe ser libre de corrupción. Por eso es que se le compara con la sal. Como dijo el apóstol dijo que nuestras palabras sean sazonadas con sal. O sea, estén libres de la corrupción. Entonces, de esa misma manera, nosotros, los cristianos, somos la sal de la tierra. Estamos aquí, en esta tierra, estamos aquí para dar sabor a la tierra ante los ojos de Dios. Estamos aquí en esta tierra para dar vida y energía. Para dar vida y energía a este mundo que está muerto y separado de Dios porque está viviendo en delitos y en pecados. Y si nosotros los cristianos, y quiero enfatizar esto, y quiero enfatizar este punto, sin los cristianos nacidos de nuevo, no habría razón, y escuche bien, sin nosotros los cristianos nacidos de nuevo, no habría razón por la cual Dios debería seguir tratando con este mundo. Supongamos que nadie se convierta a Cristo. Dios no tendría entonces alguna razón para seguir tratando con este mundo. Si la gente no se convierte y están en lo malo solamente, y cada día es más corrupción, y no hay sal en la tierra, y el cristiano pierde la sal, entonces Dios, ¿para qué va a seguir tratando con el hombre? Hermanos, nosotros somos el único factor que hace que la tierra sea aceptable para Dios. Nosotros los cristianos somos los únicos que retienen el juicio final de Dios sobre esta tierra. Somos los únicos que estamos evitando que su ira sea derramada sobre este mundo que rechaza a Jesucristo. Mientras estemos en la tierra, nuestra responsabilidad es vivir de tal forma que preservemos esta tierra para Dios. Pero supongamos que la iglesia se corrompe. La única sal que existe, que somos nosotros, si nos corrompemos, pues perdemos nuestro sabor. ¿Y qué sucede? Que la tierra queda en tinieblas y expuesta al juicio de Dios. Y escuche bien esto, hermanito y hermanita, escuche bien esto. Si la iglesia de Cristo no existiera, o si la iglesia de Cristo se corrompe en su totalidad, esta tierra quedaría sin sal, sin luz y sin vida. Ya que el único organismo que existe en la tierra, que tiene luz, que tiene sal y que tiene vida, es la iglesia de Jesucristo. Fuera de la iglesia de Cristo solo hay muerte y hay tinieblas. Aunque usted vea mucha prosperidad, aunque usted vea mucha felicidad, aunque usted vea mucho poder, el único o los únicos que tienen sal en ellos mismos es la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Por eso que donde usted esté o donde yo esté, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que ser vida. A pesar
de cualquier situación o cualquier problema que que podamos encontrar o que podamos enfrentar. Gloria sea el nombre de Dios. Fíjense qué importante es esto, que usted y yo, la responsabilidad que usted tiene y la responsabilidad que yo tengo, que en el libro de Ezequiel hay profecías aterradoras contra el pueblo de Israel, porque ellos se corrompieron. Y entonces Dios, por medio de su profeta, dice que los va a destruir por haberse convertido en pecadores empedernidos. Pero estos que se corrompieron era el mismo pueblo de Dios. Eran los mismos que estaban adorando a Jehová. Entonces Dios, por medio de Ezequiel, empieza a decirle muchas de las cosas que ellos estaban haciendo que ofendían a Jehová. Que por eso se despertó la ira de Dios contra el pueblo de Israel, por todas las pocas vergüenzas que estaban haciendo. Y si usted se lee el libro de Jeremías y de Ezequiel, va a ver todas estas cosas que son muy fuertes. Pero bueno, yo voy a enumerarles solo algunas para que usted vea lo serio de cuando un pueblo de Dios se corrompe, porque el pueblo de Dios puede corromperse. Y usted léase, cuando tenga una oportunidad, el capítulo 22 de Ezequiel, y va a ver ahí cosas espeluznantes que hacían esta gente y por la cual Dios decide destruirlos. Fíjense, esta gente, ahí solo en el capítulo 22, yo nada más que les voy a mencionar un capítulo y voy a sacar las cosas más importantes, pero hay muchísimas otras súper abominables ante los ojos de Dios. Esta gente derramaban sangre inocente, tanto de gente viva como del aborto. El aborto ahí era peor que hoy en día. Esta gente adoraban a ídolos. Tenían a Jehová, pero también en los techos de las casas tenían sus ídolos. Esta gente despreciaban a sus padres. Esta gente trataban con violencia al extranjero. Mira hoy en día lo que está sucediendo. A muchos extranjeros se les trata mal. A muchos migrantes se les trata mal. Bueno, Dios odia todo esto. Esta gente al huérfano y a la viuda no lo ayudaban. Esta gente menospreciaban las cosas sagradas, la Biblia, la tenían como un libro cualquiera, no creían, muchos de ellos no creían que era palabra de Dios. En oculto se escondían y hacían perversidades y después estaban en la esquina hablando en nombre de Jehová. Esta gente entre familias tenían sexo, padres con hijas, hijas con padres, hijos con madres. Practicaban la fornicación y el adulterio. Se acostaban con la mujer del prójimo, se acostaban con la suegra, se acostaban con el suegro. Vaya, era una corrupción total. Y ellos pensaban que por ser judíos, que por tener el templo, que por adorar a Jehová, que aunque hicieran todas esas cosas, Dios tenía que bendecirlos. Ellos pensaban que eran especiales. No, nosotros nos escogió Dios como especiales y a nosotros Dios no nos va a destruir. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Mira, esta gente cobraban interés y usura. Quedaban mal con el prójimo, se olvidaban de Dios. Y entonces Dios, viendo todo esto y viendo la avaricia de sus corazones, dice la Biblia ahí también, en Ezequiel 22, que de momento Dios dio un golpe con su brazo, con su mano, dio un golpe, como la daría usted contra una mesa, dio un golpe, como airado por todas las cosas que estaba viendo que sucedían en su pueblo. Dios mismo dice que esta gente se convirtieron en escoria.
Se convirtieron en una escoria, eso que sale cuando se está refinando el oro o la plata, eso que sale quemado como nada que se bota. Así se convirtió el pueblo de Dios. Fíjense que los profetas en ese lugar conspiraban entre ellos para sacar ganancias financieras a la gente. Entre ellos conversaban, hablaban, trazaban planes y decían: ¿qué vamos a decirle al pueblo para tenerlos contentos? ¿Qué vamos a decirle para poder sacarle y vaciarle los bolsillos? Esta gente habían llegado bien bajo y bien hondo. Los sacerdotes, los líderes principales, no creían en la palabra de Dios. Creían que era un libro escrito y que hablaba de Dios. No creían en sus corazones que era santo, que era sagrado. Eran los primeros que se habían corrompido. Los líderes de la nación solo sabían robar cuando estaban en el poder. Y los profetas profetizaban mentiras, vanidad, adivinación. Y ellos decían: así dice Jehová. Cuando en realidad eran sus pensamientos, eran sus corruptos corazones lo que estaban hablando. Hermanos, y todo eso, por todas esas cosas y muchas más que yo no he podido mencionar en este estudio, Dios no le quedó otra alternativa que traer destrucción sobre ellos. Alabado sea el nombre de Jehová. Y entonces Dios, viendo todo lo que pasaba, dice este capítulo que miró a ver si encontraba uno solo que intercediera por todas las abominaciones de este pueblo, que orara y que hablara y que dijera y que predicara. Y dice Dios que no lo encontró. Y que por lo tanto tuvo que traer destrucción. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora dígame usted, que ¿hay algún tipo de diferencia hoy día de la iglesia? La mayoría en la iglesia está haciendo los mismos. Los curas acostándose con los niños, las monjas acostándose con los curas, abortando y enterrando en oculto ahí dentro de los templos a los fetos. Los predicadores modernos detrás del dinero y están llenos de codicia. Los divorcios, los robos, la homosexualidad, el lesbianismo, la mercadería en la iglesia. Es el pan diario, hermanos. Está bien que el mundo sea así, pero que la iglesia esté actuando así, esto es un desastre total. Y alguien tiene que levantarse y hablar, y alguien tiene que predicar y decir estas cosas. Salga el sol por donde salga, y llamarle al pan pan y al vino vino. Enójese quien se enoje. Porque esto es lo que se ve. Esto es lo que está sucediendo. Está bien que el mundo esté así, porque eso lo esperamos del mundo. Pero la iglesia, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Entonces, si Dios ve que la iglesia también se está corrompiendo y no se levantan hombres y mujeres que intercedan, que hablen, que prediquen, que lloren delante de la presencia de Dios por la iglesia, si no sucede eso, pues Dios no le queda otra alternativa que empezar a derramar juicios sobre esta tierra. Es por eso que debemos asegurarnos de continuar siendo sal en esta tierra. Si la sal en nosotros se deshace, ya no queda nada más en este mundo que pueda frenar la corrupción. Sería un caos total en esta tierra. Por eso que la iglesia muda es una iglesia muerta. La iglesia tiene que hablar bien fuerte. Esa es nuestra mejor arma contra las tinieblas y contra la corrupción de este mundo. Hablar cada día más y más fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Me entienden, hermanos? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Comprenden, hermanos?
Mire, yo le voy a poner un ejemplo de las escrituras, de lo que es ser sal. Si usted se lee el libro de Génesis, capítulo 18, usted va a aprender ahí que Dios se detuvo en casa de Abraham cuando iba de camino a la ciudad de Sodoma. Entonces el Señor le dijo a Abraham que él estaba planeando destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra porque la corrupción que había en ese lugar ya había llegado hasta su mismísimo trono. Y entonces Abraham estaba muy preocupado porque lo que Dios le había dicho, porque Abraham tenía viviendo en Sodoma a su sobrino Lot y a toda la familia de Lot, que me imagino que era una familia numerosa. Imagínense usted esta escena, hermano. Y yo le voy a traer esta escena al tiempo de hoy. Usted vive en Hialeah con sus padres. Usted vive en Hialeah y sus padres viven aquí en la pequeña Habana. Y de momento se le aparece Dios allá en Hialeah y le dice que va a destruir a la pequeña Habana. Que va a llover fuego y azufre del cielo y que va a destruir a todo. ¿Cómo cree usted que usted va a reaccionar? Bueno, ese fue el caso de Abraham. Fue por eso que Abraham empieza a interceder por Sodoma. Sabía que tenía una gran familia allá y de momento Dios le da esta noticia. Eso fue como un golpe al corazón de Abraham. Por su mente pasó sus sobrinos, sus nietos, un montón de familia que tenía ahí. Entonces, mientras Dios va caminando para Sodoma, Abraham va con él y Abraham empieza a rogarle e interceder por la ciudad. Y Abraham le dijo, Señor, si hubieran 50 hombres justos en la ciudad, ¿la perdonarías? El Señor le dijo, sí. Entonces Abraham dijo una vez más, si hubiera 40, ¿la perdonarías a esta ciudad? El Señor le dijo, sí. Entonces Abraham siguió intercediendo ante Dios y le dijo una vez más, si hubiera 30, ¿perdonarías a esta ciudad? Y el Señor volvió a decirle, sí. Fíjense qué interesante está esto. Por 50 la perdona, por 40 la perdona, por 30 perdona, a una ciudad completa, porque hay un grupito de gente justas. Y entonces una vez más Abraham le dijo, y si hubiera 20, ¿perdonarías a la ciudad? El Señor le dijo, sí. Entonces ya después Abraham, medio apenado, dijo, por favor, Señor, no te enojes, pero quiero pedirte una vez más, si hubiera solo 10 hombres justos en esa ciudad, ¿la perdonaría por causa de esos 10 hombres justos que hay en ella? Y el Señor le dijo que sí lo haría. Qué maravilloso es Dios. El problema que pasó, hermano, es que Dios no encontró 10 hombres justos en Sodoma. Por lo tanto, tuvo que destruirla y la destruyó hasta sus raíces. De ahí solo salía humo. Fíjense que el juicio fue tan severo que fue quemada desde sus raíces. Dice la Biblia que Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Me imagino cómo caían todo ese fuego y todo ese azufre sobre esa ciudad, acabando con todos. Y yo he leído que hay algunos arqueólogos que dicen que en esa tierra no crece nada. Es un lugar estéril.
Dios dejó las huellas de la destrucción en esa ciudad, hermano. Ahí no crece nada, ni la hierba mala crece ahí. Si Lot hubiera hecho bien su trabajo, probablemente habrían igualado por lo menos la cifra de 10 personas. Pero Lot es uno de esos creyentes que le han fallado a Dios. Él había oído todas las revelaciones de Abraham, pero no estaba viviendo a la luz de esa revelación. Como hay hoy un montón de gentes que tú les enseñas, les predicas, les habla y te llaman religioso y te dicen todo eso es fanatismo. No están viviendo de acuerdo a la revelación que nosotros los cristianos estamos enseñando a este mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Miren qué responsabilidad tan grande tenemos los padres. Y hago una pregunta. ¿Quién llevó a la familia de Lot a Sodoma? La respuesta, por supuesto, es Lot. Él los llevó allí, pero no pudo sacarlos de allí. Escapó solo con 2 hijas y al final ni siquiera su esposa salió con vida. Cuando ella miró atrás a la ciudad desobedeciendo a las instrucciones de Dios, se convirtió en una estatua de sal. Y del mismo modo, si somos padres, podemos llevar a nuestros hijos o a otros miembros de las familias o a hermanos o a amigos a situaciones de donde no los podamos nunca sacar. Y usted tendrá que dar cuentas a Dios. Y esto es un pensamiento que me da temor. Que somos responsables de nuestra familia. Yo no puedo imaginar cómo Lot debió sentirse cuando miró las ruinas en llamas y humeantes de Sodoma y supo que sus propias hijas casadas y sus yernos habían fallecido allí. Y eso sin mencionar cualquier nieto que pudiera tener. Me pregunto si también miró la estatua de sal que había sido su esposa. Lot posiblemente se dijo para sí, yo los traje aquí. Por mi culpa fueron destruidos. Yo los traje a esta ciudad pecadora. No los instruí, no los enseñé. Y una vez que usted está en un lugar y aprende las costumbres de ese lugar, es muy difícil poder cambiarlo, hermano. Es muy difícil. Gloria sea el nombre de Jesús. Realmente podemos entender que podemos llevar a personas y a familiares de donde no podamos sacarlos. Miren, hermanos, Jesús dijo algo bien poderoso sobre Sodoma. En Mateo 10:15, Él dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquí Jesús está diciendo que la ciudad, pueblo, nación que rechace a Cristo y al Evangelio, será más duramente castigada que Sodoma y Gomorra en el juicio final. Hermano, y voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo Sodoma y Gomorra para convertirse en una ciudad tan pecadora donde Dios tomó la decisión de destruirlos? Miren, lo que conllevó a Sodoma y a Gomorra a la inmoralidad sexual de todo tipo fue lo que dice Ezequiel capítulo 16 del versículo 49 al 50, que se lo voy a leer en 2 versiones. Dice así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia,
saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahora yo le voy a leer esta misma palabra en la versión NBI. Dice: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, de gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Yo ahora voy a enumerar lo que condujo a estas ciudades a la corrupción y finalmente a la destrucción. Y lo vamos a comparar, hermanos, al día de hoy. 1. La soberbia. 2. La gula. 3. La apatía. 4. La indiferencia hacia el pobre y el indigente. Y 5. La inmoralidad sexual. ¿Cuál es el significado de soberbia? Inclinación desmesurada del que se cree superior y menosprecia a los demás. Magnificencia o pompa exagerada. Cualidad del que se irrita o encoleriza en exceso al ser contrariado. Ese es el significado de soberbia. Y tiene muchos sinónimos como humus, engreimiento, orgullo, arrogancia, altivez, hinchazón, altanería, vanidad, fatuidad, esponjamiento, entoldamiento, desprecio. Esta es la persona soberbia. ¿Cuál es el significado de gula? Inclinación desmesurada a comer o beber con exceso. Glotonería, exceso en la comida o bebida, apetito desordenado. Significado de la apatía: dejadez, falta de interés, no tienen vigor o energía, quieren estar de vagos, solo divirtiéndose, no tienen interés, no quieren hacer el bien, quieren estar en lo malo solamente, quieren estar en la fiesta, en el vacilón. Son indiferentes hacia los pobres y el indigente. ¿Estará el mundo hoy en día así? Y vuelvo a repetir, ¿estará el mundo así hoy día? Miren, hermanos, ¿en qué está el mundo? Están enfocados en los negocios, el trabajo, la economía, el alimento, el vestido, el auto, la fama, el poder, la sexualidad, cambiando de parejas, adulterando, siendo infieles, fornicando hasta con los animales, divirtiéndose de fiesta en fiesta, emborrachándose, drogándose, casándose 1, 2, 3 y 4 veces. Si no se casan, pues se juntan varias veces con diferentes parejas. Hay homosexuales por millones. En todas las sociedades del mundo, la homosexualidad va en incremento cada día. Cada día hay más y más. Hay un complot para destruir al hombre. Hay un complot para reducir la población mundial. Un complot satánico. Fíjense que aún en las llamadas altas sociedades hay cientos y miles de homosexuales. Muchos practican todas estas sociedades a puertas cerradas, pero por el poder monetario y político que tiene, están influenciando al mundo para que se vea la homosexualidad como algo normal, como una preferencia sexual. Pero Dios lo llama pecado. Y Dios destruyó con fuego y azufre a 2 ciudades por abandonar a Dios e involucrarse en todo tipo de pecado, especialmente el pecado de la homosexualidad.
Y cuando las personas practican la homosexualidad, se practica toda obra perversa y sucia que se pueda mencionar, como hombres con hombres, mujeres con mujeres, con niños, con animales y hasta con demonios. Miren, hermanos, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué hay tanta homosexualidad y perversión sexual en el mundo? ¿Por qué las personas se convierten en homosexuales, en lesbianas y enfermos sexuales? Yo les voy a enseñar, la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Miren, la idolatría de cualquier tipo no tiene que ser solamente idolatría de dioses o esculturas. Pueden ser la idolatría también otras cosas de la vida, como el dinero, la avaricia, las cosas de este mundo. Especialmente lo que dice el texto de Ezequiel, que es la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. La abominación que hicieron fue la homosexualidad. El no honrar a Dios, el no darle gracias por quien Él es, hace que Dios nos suelte a nuestros propios caminos. Cuando nosotros no honramos a Dios, no lo reconocemos, no le servimos, lo ignoramos, entonces Dios retira su protección de nuestras vidas. Esto lo enseña, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 28. Yo no se los voy a leer para no hacer muy extenso este tema, pero usted léalo ahí en su casa con paciencia. Romanos capítulo 1, de 18 a 28. Miren, hermanos, vamos a leerlo. Yo voy a leerlo. Tengo que leerlo, porque si no, el tema no se va a entender. 1, 18 al 28. Se lo voy a leer todo. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. 23. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. ¿Entienden? De modo que degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. 26. Por lo tanto, o sea que cuando esta gente empiezan a practicar todas estas cosas y abandonan a Dios,
Mire lo que sucede. Por lo tanto, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. La palabra entregó quiere decir Dios los suelta. No los protege más contra sus propios instintos. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. O sea que ellos no tuvieron en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta cambiar sus vidas, no tuvieron en cuenta honrar a Dios, servir a Dios. Y entonces Dios los entrega a sus propios razonamientos e entendimientos. ¿Y qué sucede? Caen en la mentira, caen en la perversidad, caen en la homosexualidad, caen en muchísimas cosas que destruyen al hombre. Miren, hermano, trabajar, tener negocio y tener una buena economía no es malo. Todos necesitamos de estas cosas. Tener el auto y cosas materiales no es pecado. La Biblia dice que Dios sabe que necesitamos todas estas cosas. El pecado está cuando esas cosas han atado nuestros corazones y cuando solo es ese nuestro enfoque. Las cosas materiales esclavizan a muchos y todo su esfuerzo y apunte es solo los intereses económicos. Este tipo de personas solo piensan en términos humanos, no tienen ningún interés por las cosas espirituales, no les interesa la salvación. La confianza de ellos está en el dinero, en sus propiedades y en el poder que puedan tener. El señor de ellos es Mamón y Jesús nos enseñó que no se pueden tener dos señores. Hermanos, hago una pregunta, amigo. ¿Cuál es el Señor que controla tu vida? ¿Cuál es el Señor que guía tu vida diaria? Mire, yo he oído negociantes decir, mi Dios es el dinero, ese es el que te abre las puertas, ese es el que te resuelve los problemas. Dios no está interesado en mi economía, dicen muchas gentes. Miren, hermanos, Dios está interesado en todo lo que tenga que ver con nuestras vidas. Y Dios dice en la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. Y es Dios quien suple todo lo que necesitamos para vivir. Dios está tan interesado y nos conoce tanto individualmente que a cada uno de nosotros, dice la Biblia, que aún todos nuestros cabellos están contados. Fíjense qué interesado Dios está de nosotros. También dice que Él se interesa por la vida de los pajarillos. Cuánto más por un ser humano que lo busca, que se arrepiente, que dice que no puedo, pero si tú me ayudas yo lo hago. Gloria sea el nombre de Jesús. El problema del hombre es que no le interesa buscar a Dios. El hombre no desea servir a su Creador. El hombre quiere andar en sus propios caminos. El hombre desea solo saciar sus propios apetitos internos. El hombre solo desea ser amigo del mundo. Y la Biblia dice, el mundo va a pasar junto con todas sus obras malas. Y en otro lugar dice, el que se quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gloria sea el nombre de Jesucristo. ¿Están comprendiendo, hermanos, este estudio? ¿Está usted abriendo su entendimiento para que pueda ver todas estas cosas más claras? Fíjense,
hoy, año 2019, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Para que usted se dé cuenta que no le conviene andar en el mundo, no le conviene conformarse al mundo. Usted le conviene estar en Jesucristo. Y Jesucristo va a guiar nuestras vidas. Jesucristo va a edificar nuestras vidas como hombres honestos, rectos, santos. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Guerras, envidia, injusticias, robos, asesinatos, infidelidades, adulterios, miles de religiones falsas, idolatría, brujería, abortos, rebeliones, inmoralidades sexuales, lesbianismo, homosexualidad, pedofilia, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo seguir. Aún entre los llamados santos hay muchos que están en la iglesia y siguen practicando todas estas cosas. Miren, en el país más poderoso del planeta, los Estados Unidos, hay 40 millones de pobres. Las calles en las ciudades principales están llenas de desamparados y muchos no tienen un plato de comida asegurado en el día. Andan por los latones buscando comida. Aquí en Miami, Florida, un estado muy rico, con mucho dinero y prosperidad, en el centro de la ciudad de Miami, en el downtown y en Miami Beach, que muchos lo tienen como esto, como un paraíso, están llenos de desamparados y son cientos y miles de ellos. Vaya al downtown, debajo de los puentes, para que los vea todos tirados ahí. Hombres, mujeres, en esos rincones. Miren, hay muchas iglesias en Miami que tienen dinero a granel, donde sus líderes andan en los autos más lujosos, tienen las casas más lujosas de Miami, viven con mucha extravagancia y algunos tienen hasta aviones privados para cada vez que van a hacer un viajecito. Esta gente se gasta en el dinero de los que diezman y ofrendan en lujos personales, mientras que hay una gran parte de sus congregaciones que pasan hambre, que les cuesta trabajo reunir aún el dinero de la renta todos los meses. Fíjense cómo le estoy diciendo las cosas. Alrededor de las iglesias de esta gente hay suprema pobreza y no hacen nada al respecto. Lo único que les interesa a ellos es seguir con el poder y que sus familiares no tengan necesidades de nada. Miren, hermanos, enriquecerse por la vía del trabajo y la sabiduría en los negocios es bíblico. Pero enriquecerse por la vía del pobre, del necesitado, por la vía del evangelio, por la vía de mentir al pueblo de Dios, por la vía del engaño, con promesas manipuladas, esos son pecados extremos delante de la presencia de Dios. Y digo para estos engañadores que un día se llenarán de lepra de parte del Señor. Son sepulcros blanqueados, llenos de toda maldad e hipocresía. Hermanos, enriquecerse a costilla de las ovejas es pecado. Exprimirlas a las ovejas y alimentarse de ellas para vivir en lujos, eso es pecado. Te piden el dinero para la obra de Dios, pero al final lo ves en sus bolsillos, en su ropa, en su casa, en su auto, en el banco, en sus familiares, en sus propiedades que compran para asegurar el futuro económico de ellos y de sus familiares. Todo esto es pecado a los ojos de Dios. Fíjense que hasta el Papa que existe ahora, el Papa argentino que existe ahora, hasta el Papa que eso es una... tienen doctrinas, muchas de las doctrinas son equivocadas. Hasta el Papa lo dijo, que enriquecerse de los pobres es un pecado. Hermanos, fue precisamente por estas cosas que en la Iglesia Católica introdujo la doctrina falsa de que los curas no tengan familias.
Porque había muchos que se enriquecían a costilla de la iglesia y al final lo dejaban todo a sus familiares. Lea la historia de la iglesia, porque yo sí que la he leído. Lea la historia y aprenda las atrocidades que la iglesia apóstata hizo en el nombre del Señor Jesús. Cómo robó, mató, violó, asesinó, esclavizó, quemó en hogueras y llenó de falsas doctrinas a las iglesias. Y todo en el nombre del Señor Jesús. Lee y aprenda cómo la historia sigue repitiéndose. Lee y aprenda cómo se siguen usando las mismas prácticas diabólicas que se usaron en el pasado. Y lo triste de esto es que estas prácticas se están usando en las iglesias evangélicas, en nuestras iglesias pentecostales. Le vendían sueños a los creyentes en el nombre del Señor. Le prometían seguridad y bienestar a los creyentes en el nombre del Señor. Le prometían todo tipo de falsas promesas. Manipulaban a la iglesia con el único objetivo de obtener dinero. Y la iglesia del pasado se hizo muy fuerte materialmente, pero se convirtió en una guarida de demonios. Y la iglesia apóstata de hoy se ha hecho muy fuerte monetariamente, pero se ha convertido en una cueva de ladrones. Miren, yo recuerdo la historia de una iglesia famosa aquí en Miami. Su líder y pastor recogió grandes sumas de dinero para comprar una radio para el pueblo cristiano aquí en Miami. Creo que la radio era la 830, no estoy seguro. Entonces las promesas eran: será una radio por siempre, donde podrán predicar todos los pastores, se utilizará solamente para el pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Murió el pastor, la herencia pasó a su hijo y después se vendió la radio a una organización mundana. ¿Dónde terminó la obra de Dios? En las manos del mundo. ¿Y dónde quedó el dinero de los santos? En las manos del diablo. Estas cosas son las que me molestan a mí. Estamos pagando las hipotecas de hombres que al final su único interés es los beneficios que obtendrán al vender las propiedades por las cuales el pueblo de Dios estuvo apoyando para el beneficio del reino de los cielos. Y voy a hacer preguntas. ¿En dónde quedó la seriedad? ¿En dónde quedó la honestidad? ¿Dónde quedaron todas esas promesas que se hicieron? ¿Dónde quedaron todas esas profecías que se hicieron? ¿Acaso todo era mentira? ¿Acaso todo era obra del hombre y no de Dios? Esto sí sé, hermano. Si no cumples con el llamado, Dios te quitará el templo. Dios retirará su presencia. Y esto fue lo mismo que hizo con Israel. No cumplió con Dios y Dios retiró su presencia. Y como último, el templo fue destruido. Donde murieron miles y miles del pueblo de Dios. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermanos, Dios tiene muchos medios para quitar cosas. A veces por el medio de la destrucción, otras veces por medios misericordiosos. Y todas estas cosas han llevado a la sociedad al extremo, donde la homosexualidad y el lesbianismo se ve como algo normal para la gran mayoría. Es más, en varios países están tratando de hacer legal la pedofilia. Esto es un adulto que le gustan los niños. Yo recuerdo que mis hijas, cuando eran pequeñas, venían de la escuela le lavaban la mente. Y yo les preguntaba: ¿qué creen ustedes de la homosexualidad?
ellas me decían, bueno, si es la preferencia sexual de una persona, esa es su vida. Que viva su vida de la manera que ellos quieran, no es malo si no le hacen mal a nadie, me decían ellas. Hermano, esta era la patraña y esto era una mentira. La patraña y la mentira más grande que le estaban enseñando en la escuela. Entonces yo y mi esposa tuvimos que tomar acción rápidamente y diariamente, enseñarles los principios de la palabra de Dios y empezar a borrar con la palabra de Dios toda la información que le habían plantado en sus mentes desde niña. Ya se lo estaban implantando ahí en la iglesia, en las escuelas. Todas estas prácticas están en total desacuerdo con la palabra de Dios. Y todo esto condujo a Sodoma a la destrucción total. Y se hará lo mismo con esta sociedad si no cambia su curso. Es por eso que la iglesia debe ser fuerte y agresiva al proclamar el evangelio, ya que el evangelio es lo único que cambia el corazón del hombre. Hermanos, toda persona que está viviendo en las profundidades del pecado han sido abandonadas a sus internos deseos y razonamientos. Dios ha quitado la protección de ellos. Es por eso que Satanás los ha sumergido en todo tipo de corrupción. Y esto no hace acepción de personas. Ellas están tanto en la baja sociedad como en la alta. Miren, en realidad la Biblia dice que la mayoría de ellos son personas con mucha sabiduría del mundo. Jesús dijo que conforme nos estuviéramos acercando a los últimos tiempos, el mundo estaría así. Él dijo en Lucas 17, versículo 26 al 30, dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí Jesús nos enseña 4 hechos importantes, hermanos, de cómo discernir estos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Comían y bebían. Esto es todo lo que se habla de comida y bebida. Se casaban y se daban en casamiento, el casamiento y el divorcio, compraban y vendían, era solo su interés, plantaban y edificaban, los negocios cotidianos. En todo esto no hay nada de malo. Esto lo hacemos todos, aún los cristianos. El problema radica en que esto era todo lo que esta gente hacían y vivían. Jesús nos está enseñando aquí que en su venida las gentes estarán haciendo las cosas cotidianas que se hacen todos los días en esta vida. Será un día normal como todos los otros. Esto será por sorpresa. Y a esta generación no le interesa nada de Dios. No quieren vivir la vida de Dios. No les interesa el evangelio y menos a Cristo. Ellos dicen, hay que vivir la vida, es unas solas. Ellos dicen, no tengo tiempo para la religión. En el tiempo de la segunda venida, las gentes serán tan indiferentes y corruptos como en los días de Noé y de Lot. Quiere decir que el mundo no espera la venida de Cristo. No creen en su retorno a la tierra. Por eso siguen sus actividades diarias como de costumbre. En los días de Noé nadie esperaba que se cumplieran las predicciones de Noé. Y en el día de hoy, casi toda la población mundial no espera la venida de Cristo.
Hágale una pregunta a alguien en su trabajo. Pregúntale, ¿espera usted la venida de Cristo? Miren, el juicio de Dios vino en los días de Noé. También el juicio vino en los días de Lot. Y también vendrán en el juicio en los días del Hijo de Dios. Hoy día nadie espera la venida de Cristo. Por eso se enfocan en sus propias vidas. No creen las predicciones del Evangelio de Cristo. Pero de seguro un día vendrá con gran poder y gloria. Y el mayor pecado, dijo Jesús, es rechazar a Cristo y a su Evangelio. O sea que la mayoría en el mundo está en bancarrota, aunque usted los vea muy prósperos. Pero lo desastroso de todo esto no es el mundo, sino que la iglesia también ha tomado el camino del mundo. Gran parte de la iglesia está en bancarrota espiritual. Mira, los otros días estaba leyendo cómo hay un grupo de millonarios que se han congelado en bóvedas hasta que la civilización haya avanzado suficientes años y la medicina se haya desarrollado tanto para despertarlos a ellos de la muerte y curarlos de su enfermedad y darle mucho más vida. Hermanos, todo ese dinero es un dinero botado, porque la Biblia dice que a todos se nos ha dado una oportunidad aquí en esta vida. El día que usted muere se acabó, o para arriba o para abajo. Hay una sola vida. Después de esto tenemos que darle cuenta a Dios de nuestros actos. Por eso usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Lot es un ejemplo para todos nosotros. Por 10 hombres justos, Dios hubiera perdonado toda la ciudad de Sodoma. Y esto se puede aplicar al día de hoy. 10 de nosotros pueden preservar toda una ciudad. Toda nuestra tarea es la de preservar esta tierra para Dios. Nuestra presencia marca la diferencia, hermanos. Nuestra presencia hace que Dios trate con el mundo de una manera que de otro modo no trataría. Miren, queridos hermanos, y escuche bien esto. Cada creyente debe ser un grano de sal en el lugar donde Dios lo ha puesto. Te puso en la China, sé allí un grano de sal. Te puso en algún país árabe, sé allí un grano de sal. Dios no amontona a todos los cristianos en un solo lugar. Así como nosotros no ponemos toda la sal en una comida en un mismo lugar, porque de lo contrario sabría amarga, nadie se la podría comer. Usted como yo hemos sido esparcidos en un lugar para ser un grano de sal. Estamos para dar sabor al mundo, sea ese lugar su familia, su escuela, su lugar de trabajo o donde usted se encuentre. Quizás usted diga, me siento solo en este lugar. Dios lo ha puesto ahí con un propósito, ser un grano de sal. Usted ahí está para dar sabor a ese lugar. Ese lugar sin usted no tendría sabor. Hermano, hermana, ¿no ha notado usted que ese lugar no es lo mismo cuando usted no está? Cuando usted está ausente, ese lugar se siente vacío. El sabor del lugar es como una comida sin sal. Usted y yo somos sal en las manos de Dios. Dios es bueno y no quiere que nadie se pierda. Es más,
Si usted está viviendo en lo más bajo del pecado y se arrepiente, Dios lo salva y lo levanta y lo hace un hijo suyo. Un ejemplo lo tenemos cuando Dios quiso destruir a otra ciudad por tanto pecado y bajeza que habían cometido, la ciudad de Nínive. Pero este pueblo, al oír la predicación de Jonás, se arrepintieron. Tanto el gobierno como el pueblo, todos pidieron perdón, todos ayunaron y se afligieron pidiendo perdón a Dios. Y la destrucción que estaba en la agenda de Dios fue cancelada. Dios no quiere que nadie perezca, pero Dios quiere que cambiemos el rumbo. Dios quiere un arrepentimiento de corazón. Y eso implica dejar la vida de pecado y venir a Jesucristo. Alabado sea su nombre por siempre. Bendecido sea el nombre de Jesús. Hermanos, ¿saben ustedes dónde yo fui salvo? ¿Dónde yo me convertí al cristianismo? En una cárcel de máxima seguridad. Me sentenciaron a 45 años de prisión. Y ahí en ese lugar fui salvo en medio de criminales. En medio de criminales me convertí en sal. Yo ahí era un niño de tetas al lado de los criminales más feroces que usted pueda conocer. Muchos de ellos parecían demonios, muchos parecían leones hambrientos, listos para matar. Pero ahí Dios me enseñó, me instruyó y me cuidó. Hermanos, la gracia de Dios es suficiente para mantenernos en cualquier lugar. Miren, la gracia y el poder de Dios mantuvo a José en Egipto libre de toda contaminación, tanto espiritual como carnal y física. Este muchacho fue vendido como esclavo cuando era bien joven. Y ahí en Egipto habían todo tipo de religiones satánicas, existía todo tipo de demonios. Yo creo personalmente que los demonios más feroces y más diabólicos moraban en Egipto. Estos egipcios tenían conocimientos científicos que fueron dados por seres extraterrestres, que eran demonios y ángeles caídos. Muchos pensaban que eran dioses de otro mundo, pero la realidad es que eran demonios y ángeles caídos, con el propósito de esclavizar a naciones enteras con la religión y con prácticas abominables. Sin embargo, Dios protegió a José en ese lugar de toda guarida demoníaca, de toda contaminación religiosa, de toda la filosofía mentirosa que existía en Egipto. De todos los planes satánicos lo protegió. Y lo mismo hará con usted hoy día, en el lugar donde usted se encuentre. Usted es sal, usted es un hijo de Dios, usted es el templo de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene autoridad sobre todas las fuerzas del mal. No hay nada que pueda destruirlo, no hay nada que pueda tocarlo, usted está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que nadie le podrá arrebatar de sus manos. ¿Saben qué, hermanos? Usted es el único que puede destruirse. Usted debe tener miedo de usted mismo, ya que está en sus manos el amar o el no amar a Dios. Alguien dijo en una ocasión, Dios nunca le pondrá donde la gracia de Dios no pueda ayudarle. Y esto vale la pena repetirlo, hermanos. La voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no pueda guardarte. Donde quiera que usted esté, si está en la voluntad de Dios, su gracia es más que suficiente para usted. Cualquier cosa que suceda en su vida
que parezca una contrariedad, ha sido provocado o permitido por Dios para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y le voy a repetir esto. Cualquier cosa que suceda en su vida que parezca una contrariedad, ha sido provocado o permitido por Dios para llevar a cabo sus planes y sus proyectos en su vida. Yo les pongo un ejemplo. El dolor de parto es una indicación de una nueva vida. Los truenos y relámpagos nos indican que viene una tormenta. Y el sonido de nuestro corazón nos indica que estamos vivos. Hermanos, todas estas cosas raras que a veces les vienen a los hijos de Dios, es una indicación que Dios está trazando y guiando nuestras vidas. Un río para llegar a su destino arrastra todo tipo de cosas. Nosotros llegaremos a nuestro destino sin importar los obstáculos que encontremos en ese camino, porque es la mano del Todopoderoso guiándonos. Fíjense que después que me convertí al cristianismo, ahí mismo en la prisión, empecé a predicar a los otros presos. Mi vida fue totalmente cambiada por el poder de Dios. Un milagro ocurrió, hermanos. Si usted quiere saber si existen milagros, yo soy uno de ellos. Empecé a hacer sal en uno de los lugares más atrozos y sanguinarios de toda la nación. Estuve en 14 prisiones federales y estatales de los Estados Unidos. Y de allí Dios me rescató. No hay nada imposible para Dios, hermanos. Como cristianos somos grano de sal. Nuestra presencia marca la diferencia. No debería haber ni un solo creyente entre nosotros cuya presencia no marque una diferencia. Debemos ser sal. Si usted no está marcando la diferencia en el lugar donde Dios lo ha puesto, algo está mal con usted. Si la gente se comporta como se comportaría normalmente con las personas del mundo, aunque usted esté ahí, algo anda mal con su vida como cristiano. Recuerde, usted es luz y usted es sal. Usted es luz y usted también es sal. Yo les hablé aquí del número 1 y agregué muchas cosas y puse muchas cosas para que usted entendiera la importancia de la sal. Pero la sal también conserva. Otro gran aspecto de la sal es que conserva. Antes que existieran los refrigeradores, cuando la gente hacía largos viajes y quería conservar su carne, le echaban sal, la cual tenía el efecto de retener las fuerzas de descomposición. Si no le ponían sal, esa carne se descomponía y se llenaba de gusanos. De igual modo, nosotros somos la sal de la tierra. Estamos aquí para retener las fuerzas de la corrupción. Mientras estemos aquí en la tierra, hay fuerzas del mal que están las 24 horas del día trabajando contra el hombre y contra Dios. La impiedad, la rebeldía, la rebelión, los planes contra la vida de este planeta y otras muchísimas cosas más no podrán actuar libremente ni plenamente porque usted y yo somos sal. Solo podrán actuar libremente cuando la iglesia haya sido quitada de la tierra. Entonces la maldad crecerá como la espuma. Estamos aquí para retener las fuerzas del mal, ya sean fuerzas morales, sociales, políticas o cualquier otro ámbito de esta sociedad en la cual vivimos. Somos los responsables de retener esas fuerzas porque somos la sal de la tierra.
Si nuestra presencia no preserva la tierra para Dios, si nuestra presencia no hace que Dios actúe de manera distinta hacia el mundo, y si nuestra presencia no retiene las fuerzas de la corrupción, hermanos y hermanas, ¿saben ustedes en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en sal que nos da sabor. Y como resultado, somos sal que no está haciendo su tarea. Somos sal que no sala. Y esto que dijo Jesucristo es escalofriante. Cuando la sal no sala, dijo Jesús, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermanos, no servir para nada es uno de los comentarios peores que se pueden oír de alguien. Ser alguien que no sirve para nada es ser todo lo malo que se puede ser. Y eso es la iglesia si no hace su trabajo. Si no servimos más para nada, salvo para una cosa. O sea que si no servimos más para nada, servimos solo para una cosa, para ser echada fuera y hollada por los hombres. Fíjense que en estas palabras de Jesús, Él nos advirtió que son los pies de los hombres los que pisan la iglesia que nos sala. Dios usará a los hombres para hacerlo. Si piensa en lo que está sucediendo en el mundo hoy día, usted verá millones de pies esperando para pisotearnos. Quieren acabar con los cristianos y solo lo lograrán si perdemos la sal en nosotros. Millones de personas de otras religiones desean la muerte del cristianismo. Casi toda la población mundial no desea oír del cristianismo, ni quieren saber sobre el cristianismo. Satanás junto a sus ángeles y demonios están contra el cristianismo. Y son millones de millones. De todas las creencias espirituales en el mundo, solo hay una que se oponen a las fuerzas de las tinieblas: el Evangelio de Cristo. Ninguna religión del mundo tiene el poder para contrarrestar las fuerzas de las tinieblas. Solo el Evangelio de Cristo derrotó y despojó y dejó sin fuerzas y sin armas a Satanás en la cruz del Calvario. Sí, el mundo de las tinieblas tienen armas, pero no son eficientes contra los cristianos. El arma más poderosa que ellos puedan usar en su contra es el pecado, ya que es el medio que usan para matar, robar y destruir. Y esto quiero repetirlo de nuevo. El arma más poderosa que usan los demonios contra los cristianos es el pecado, ya que es el medio que usan para matar, robar y destruir. Pero si usted es un verdadero cristiano, la Biblia dice que el pecado no tendrá dominio sobre usted. El pecado no tendrá control sobre usted. El pecado no puede enseñorearse sobre un hijo de Dios. No existe identidad humana ni espiritual que tenga el poder de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia es la única identidad, la única organización que tiene el poder para abrir y romper las puertas del mismo infierno. Si usted como iglesia se corrompe, ya no hay otra institución que pueda salar la tierra. Por lo tanto, será fácil para las fuerzas del mal tomar todo lugar.
Hermanos y hermanas, imagine un mundo donde todo es maldad, donde todo es corrupción, todo es tinieblas. Imagine un mundo donde los demonios pueden actuar libremente sin oposición alguna. Esta tierra se convertiría en un caos total. Sería, como dicen algunos, sálvase quien pueda. No podemos permitir eso. No podemos permitir que destruyan nuestra tierra con todos sus habitantes. Somos los responsables por mantener esta tierra habitable y deseada para Dios. Debemos fortalecernos cada día y seguir haciendo lo que nos ordenó Cristo. Deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo hacemos esto? Predicando y enseñando el Evangelio, viviendo de tal manera que no traigamos descrédito al Evangelio de Cristo, siendo maduros como nuestro Padre Celestial, siendo imitador de Cristo, echando fuera demonios, orando por los enfermos, intercediendo por esta tierra y sus habitantes, orando por todos los gobiernos, dejándoles saber al mundo que estamos presentes para batallar contra todas las fuerzas de las tinieblas, contra toda filosofía, pensamiento, doctrina o manifestación que contradiga el Evangelio de Cristo, que es el único que libera al hombre, el único que trae bendición y vida eterna. No debemos callar, porque eso sería un desastre. No debemos callar, eso nos arruinaría como iglesia. La iglesia debe hablar y hablar más fuerte cada día. La voz nuestra, la fuerza más grande que posee la iglesia, y no nos vamos a callar, no me voy a callar, voy a seguir predicando, voy a seguir enseñando. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si callamos, morimos. Si callamos, habrán otras voces que se levanten, y todas las demás no tienen ni poseen vida. La vida solo se encuentra en la iglesia de Cristo. Fue fundada por Cristo y se mantiene por el poder de Dios, quien es el creador de todas las cosas. Si callamos, las voces del miedo, las voces del terror, las voces de las falsas religiones, las voces de la psicología, las voces de la filosofía y la voz de la falsamente llamada ciencia tomarán lugar para contrarrestar y debilitar el Evangelio de Cristo, y se fortalecerán para ahogar el mensaje de vida eterna. No calle, hermano y hermana. Hable siempre y sea más fuerte cada día. Tenemos que hacer conciencia de esto. Quiero que este mensaje quede grabado en su mente y en su corazón. Y quiero que en este momento meditemos en lo que hemos estudiado, que comprendamos nuestra responsabilidad en esta tierra. Creo que si verdaderamente nos proponemos servir a Dios, podemos hacerlo. El problema es que ya muchos de nosotros hemos perdido el sabor. Aún estamos a tiempo para dar sabor a este mundo y así poder cumplir con nuestra encomienda. Aún estamos a tiempo para dar sabor en nuestros hogares e iglesias. Aún estamos a tiempo para dar sabor en nuestros trabajos o escuelas. Nuestra ciudad nos necesita, nuestra nación nos necesita. Muchas de las cosas que suceden aquí abajo es producto de la corrupción que está viviendo esta tierra. Si hacemos nuestro trabajo, habrá menos corrupción y por lo tanto Dios traerá refrigerio para esta tierra. Por lo tanto, vale la pena leer una vez más estos versículos y meditar en ellos.
Y yo voy a hacer de este versículo algo personal y quiero que usted también haga de él algo personal. Quiero que usted repita conmigo. Yo soy la sal de la tierra. Pero si la sal que hay en mí se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirvo más para nada, sino para ser echado fuera y hollado por los hombres. Dios me los bendiga a todos. Que tengan un maravilloso día, hermanos. Y recuerde, somos la sal de esta tierra. Amén.